Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a continuar con la función W de Lambert y vamos a realizar un ejercicio. Concretamente vamos a realizar x elevado a x igual a 2. Vamos a intentar resolver esa ecuación. Pero antes de empezar a resolver esta ecuación vamos a repasar lo que vimos de la función v de Lambert y su relación con las funciones inversas. Muy bien, como vemos aquí, la función inversa de f de x igual a x por e elevado a x, en general, la función inversa de una función f de x, que va de a b biyectiva, siendo f de x biyectiva que tiene un dominio a y un recorrido b, pues bien, la función inversa, que se denota por f elevado a menos 1, pero no es elevado a nada, sino es una cuestión de notación, es la función inversa, por tanto, va de b a hace el recorrido inverso, efectivamente. Donde b es el recorrido de a, ahora va a ser el recorrido de f, perdón, ahora va a ser el recorrido, el dominio de la inversa. Y a, que antes era el dominio de f, ahora va a ser el recorrido de la inversa. Entonces, así definidas las funciones, la inversa va a cumplir lo siguiente, que la composición de funciones va a ser igual a x, es decir, la inversa de la función original, es decir, la inversa de x, pero x lo sustituimos por la función original f de x, nos tiene que dar x. Es lo que veíamos con e elevado al logaritmo neperiano de x, que era la función inversa de la función, o la función de la función inversa, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para todo x perteneciente a a, claro, porque nos queda dentro f de x y esa x tiene que pertenecer al dominio de la función original. Y se puede dar lo contrario, es decir, que f de x, siendo x ahora f menos 1 de x, esta función compuesta, tiene que ser igual a x para todo x perteneciente ahora ¿qué? A b, que es el dominio de la función inversa. Bien, pues esto es lo que veíamos para funciones en general inversas. Así es como se define una función inversa. Bien, si ahora lo particularizamos para f de x igual a x por e elevado a x, el dominio de definición lo restringíamos a menos 1 al intervalo menos 1 infinito y el recorrido lo tenía, el recorrido de esa función era la inversa de menos e hasta infinito. Y la función inversa de esa función la denominábamos w de x, la w de Lambert. Entonces, ahora el dominio será b, que es el recorrido de f, y el recorrido de la inversa, de la w de Lambert, va a ser el dominio que tenía la función original. Lo que se cumple es que, según hemos visto en el primer recuadro, lo que se cumple es que f de la función inversa, entonces f que es x por e elevado a x, pues donde veamos x en x por e elevado a x ponemos lo sustituimos por w de x, que es esto que tenemos aquí, w de x por e elevado a w de x. Esto tiene que ser igual a x. Para todo x perteneciente al dominio de la función inversa, porque es la x que nos queda, porque es la función compuesta de f de menos 1 de x. Ese x tiene que pertenecer a f de menos 1, al dominio. Entonces el dominio pertenece a b. Para todo x perteneciente a su dominio, que es la inversa de e hasta infinito. Y por otro lado se puede dar lo contrario, es decir, que f de menos 1 de f de x, la función compuesta, la función inversa de la función original, pues es la función inversa es v de x, pues donde veamos x ponemos x por e elevado a x, que es la función original. Y eso tiene que dar igual a x para todo x perteneciente a el dominio de las x
de la x de la función original. Es decir, para todo x perteneciente al dominio de la función original, que es a, que va desde -1 hasta infinito. Muy bien, pues esto lo vamos a minimizar aquí a un lado de la pantalla para que podamos echar mano de ello si lo necesitamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver nuestra ecuación, que es x elevado a x igual a 2. La estrategia es que tengamos en el primer miembro, o en el segundo da igual, en el primer miembro una expresión de algo por e elevado a algo, es decir, por una función por e elevado a una función, o si tenemos x por e elevado a x. ¿Por qué? Porque en el primer caso y en el segundo caso, si tomamos la w de Lambert, lo que vamos a tener que la w de Lambert de x por e elevado a x va a ser x directamente por lo que acabamos de ver. Y si tenemos una función multiplicado por e elevado a esa misma función, al tomar la v de Lambert vamos a tener la función, esa función. Y eso es lo que nos permitirá despejar en las ecuaciones en general de este tipo. Entonces, aquí en principio lo que vamos a hacer es, como tenemos una exponencial, x elevado a x, vamos a tomar logaritmos neperianos en ambos miembros y la ecuación no varía. Entonces tenemos logaritmo neperiano de x elevado a x igual a logaritmo neperiano de 2. Por las propiedades de los logaritmos, el exponente x del logaritmo pasa adelante multiplicando y nos queda x por logaritmo neperiano de x es igual a logaritmo neperiano de 2. Y ahora, en el primer miembro, lo que vamos a tener es que x lo podemos poner, esta x que está multiplicando el logaritmo neperiano de x, lo podemos poner como e elevado al logaritmo neperiano de x. ¿Por qué? Porque e y logaritmo neperiano son inversas. Entonces e elevado al logaritmo neperiano de x es igual a x, es el primer término. Porque son inversas, el logaritmo y la exponencial son inversas. Y multiplicado por logaritmo neperiano de x, que lo dejamos igual a logaritmo neperiano de 2. Bien, ahora si alteramos el orden del primer miembro de los multiplicandos, no varía la ecuación, y lo que tenemos es que logaritmo neperiano de x por e elevado al logaritmo neperiano de x es igual al segundo miembro, que es logaritmo neperiano de 2. Pero logaritmo neperiano de x por e elevado al logaritmo neperiano de x es lo que queríamos conseguir, es decir, una función multiplicado por e elevado a esa misma función. O si hubiéramos conseguido, que en este caso no se puede, pues x por e elevado a x. Entonces ahora ya sí que podemos tomar la v de Lambert en ambos miembros. Si tomamos la v de Lambert en ambos miembros, lo que tenemos es que en el primer miembro va a ser w de el logaritmo neperiano de x por e elevado al logaritmo neperiano de x va a ser igual a la v de Lambert del logaritmo neperiano de 2. Entonces, en el primer miembro tenemos que, al tomar la v de Lambert, lo que tenemos es que obtenemos logaritmo neperiano de x, es decir, la propia función. Repito una vez más, si nos hubiera quedado x por e elevado a x, al tomar la función w de Lambert nos hubiera quedado x, pero aquí tenemos v de Lambert de una función que concretamente es el logaritmo neperiano por e elevado al logaritmo neperiano de x, la misma. Entonces, al tomar la w de Lambert nos queda logaritmo neperiano de x. Y eso tiene que ser igual a v del logaritmo neperiano de 2. Bien, ahora tomando exponenciales en ambos miembros para despejar x, tomamos exponenciales, ¿por qué? Porque la exponencial es una función inversa del logaritmo. Entonces, al tomar exponencial e elevado al logaritmo neperiano de x igual a e elevado a la v de Lambert del logaritmo neperiano de 2. Entonces, en el primer miembro lo que tenemos es que la exponencial y el logaritmo se cancelan y nos queda en el primer miembro la x. Entonces ya despejamos la x. Y entonces x va a quedar igual a e elevado a la w de Lambert del logaritmo neperiano de 2. Bien, el logaritmo neperiano de 2 lo conocemos y lo único que tenemos que hacer es
ir a una calculadora, a Wolfram Alpha, por ejemplo, y tomar la V de Lambert del logaritmo neperiano de 2. Y ese valor introducirlo en la función exponencial y tendríamos ya el resultado de nuestra ecuación. Si nos metemos en Wolfram Alpha, que luego lo vamos a ver, para este resultado y para otros en general, lo que tenemos es que x va a ser igual a 1.5596, que ese es el resultado y además es un resultado único de esta ecuación. Si elevamos 1.5596, lo elevamos a ese mismo valor, lo que vamos a tener es que se cumple la ecuación, que es igual a 2. Y el W del logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 2 es positivo y por tanto pertenece al dominio de definición, porque el dominio de definición de la V de Lambert es que sea mayor que menos 1 partido por e. Pero como estamos en el tramo positivo de la V de Lambert, pues en ese tramo solamente tenemos un valor, para cada x solamente tenemos un valor distinto. Para cada x tenemos un valor, y solo uno, y distinto a cualquier imagen de otro valor. Y por tanto solamente tenemos una solución. Si estuviera en el intervalo menos 1 partido por e, menos 1 entre e, es decir, menos la inversa de e a 0, bien, pues si no restringimos el dominio de definición de esa función V de Lambert, tendríamos dos resultados, que en algunas ecuaciones nos conviene obtener los dos resultados. Pero eso lo veremos en otros ejercicios, otras ecuaciones en donde haya que determinar los dos resultados. Bien, en este caso vamos a recordar más adelante, en este vídeo vamos a recordar qué forma tenía la V de Lambert para que visualicéis lo que os acabo de decir. Pero previamente vamos a ir a Wolfram Alpha y vamos a ver cómo se obtiene este resultado de 1.5596. Wolfram Alpha lo único que tiene es habilitado la función W, que ahora tradicionalmente en las calculadoras esta función no aparecía, la W, pero ahora me dicen que sí, en las nuevas calculadoras ya aparece W. Y si no, pues en calculadoras online tenemos Wolfram Alpha, pero hay más online en Internet. Muy bien, pues vamos a ver este resultado en Wolfram Alpha. Bien, estamos aquí en Wolfram Alpha. Por ejemplo, vamos a ver el valor de la W de Lambert de 5. La función W de Lambert en Wolfram Alpha es product, tal como estoy poniendo aquí, a ver, product log de 5. Entonces, como está bien definida, está en su dominio de definición, entonces nos da que el product log, es decir, ya nos pone aquí la entrada es W de 5, es 1.3267 con todos estos decimales. Bien, en nuestro caso, lo que teníamos que hacer es la exponencial de, se pone así, xp, ¿de qué? De la W de Lambert, que es product log de el logaritmo neperiano de 2. El logaritmo neperiano se pone tal cual ln de 2. Bien, pues esto es igual, si cerramos todos los paréntesis, que creo que sí, lo que tenemos es, la entrada es la exponencial de v, el logaritmo de neperiano de 2, que es igual a 1.5596, que es lo que hemos visto. 1.5596, con lo que resolvemos nuestra ecuación. Bien, ahora vamos a pasar a recordar la forma de la V de Lambert en GeoGebra. Bien, aquí estamos en GeoGebra. La función V de Lambert es la inversa de la función x por e elevado a x, pero
a partir de el punto simétrico con respecto a la función igual a x o la bisectriz del cuadrante, pero a partir del punto simétrico, como digo, menos 1 partido menos 1, menos 0,37, que es menos 1 partido por e, pues la función v de Lambert va a ser creciente, y el dominio de definición va a ser a partir de este valor, desde menos 0,37, cuya ordenada es menos 1, que es el valor simétrico del punto D. Y a partir de aquí, este va a ser el dominio de definición, a partir de aquí va a ser creciente, pero menos que proporcionalmente. Entonces tenemos efectivamente que en nuestro caso teníamos que calcular la v de Lambert del logaritmo neperiano de 2, entonces el logaritmo neperiano de 2 es positivo, entonces no tenemos ningún problema a la hora de encontrar solamente una solución. Bien, porque es positivo, entonces tenemos que el valor de la v de Lambert también va a ser positivo y solamente tiene un valor. El único problema que podríamos tener es si tenemos un valor de x, tenemos que calcular una v de Lambert para un valor de x que sea negativo e inferior a 0,37, es decir, en este tramo que amplío. ¿Vale? Por ejemplo, en 0.2, que es menor que menos 0.2, que es menor que menos 0,37. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un valor, el correspondiente, pero la función continúa. La habíamos cortado aquí en el punto menos 1 partido por e. Pero realmente la curva continúa, esta sería la otra rama, la curva continúa hacia abajo. Entonces, si tenemos un valor entre menos 1 partido por e y 0, lo que vamos a tener son dos valores que resuelven nuestra ecuación. Ya esta sería, si no respetamos esto, ya lo que tendríamos aquí no es una función, sino que sería una correspondencia o lo que se llama una función multivaluada. Pero bueno, eso lo veremos en otro ejercicio. Entonces, si nos cae en este tramo, menos 0,37, 0, lo que vamos a tener, repito, son dos valores de la v de Lambert. Y esos dos valores de la v de Lambert también nos lo da un Wolfram alfa. Pero eso ya lo veremos en otro ejercicio. Repito, en nuestro caso teníamos que hallar e elevado a la v de Lambert del logaritmo neperiano de 2. Bien, pues e elevado a algo siempre va a ser positivo, pero lo que nos interesa aquí es que v del logaritmo neperiano de 2, como el logaritmo neperiano de 2 es positivo, pues no tenemos ningún problema, solamente tenemos un valor que es el que hemos hallado. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención, doy por terminado el vídeo de hoy. Y si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Y no os olvidéis, para aquellos que no os hayáis suscrito, de suscribiros a este que será siempre vuestro canal. Y atención a las novedades. Chao, hasta la próxima.